La increíble sensación de venirse arriba, el podcast de 8 mujeres sobre emprendimiento, episodio 8, donde Inma González entrevista a Naroa Juaristi. Hola a todas, bienvenidas a esta nueva entrevista del podcast La increíble sensación de venirse arriba. Soy Inma González y una de las cosas que más valoro en la vida es estar en contacto con personas que me nutren y llenan mi cabeza de nuevos conceptos y experiencias. Por eso es para mí un gran honor tener al otro lado del micrófono a una mujer con una fuerza y un carácter que ni siquiera me atrevo a describir porque creo que será mucho más atractivo no hacerlo para que la podáis ir conociendo y descubriendo conforme pasan los minutos. Hola Naroa, bienvenida a nuestro podcast. Hola Inma, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada y contenta de estar aquí contigo. Yo también. Déjame decirte, antes de empezar a conocerte un poquito más, que desde el minuto 1 tu personalidad me pareció tan arrolladora que me cautivaste, hasta tal punto que me dije, me encantaría ser como Naroa. Y sobre todo creo que tú tienes una historia que ha de llegar a muchísima gente. Así que bueno, sin alargar más esta introducción, cuéntanos quién es Naroa Juaristi y cómo te describes a ti misma. Bueno, vaya presentación, me ha sacado los colores. Así me gusta, eso es lo que quería. Pues lo has conseguido. Cuéntanos. Pues Naroa Juaristi es una chica que viene nacional vasca, un poco como del libro, ¿no? Del típico cliché, pues bueno, del centro de Bilbao. Fui a una ikastola, yo aprendí todo en euskera, mientras estudiaba me saqué la carrera del piano, porque en aquel momento era lo típico, ¿no? Tenías que estudiar música o ballet mientras estudiabas en el colegio. Y bueno, digamos que fui cumpliendo las expectativas que la sociedad esperaba de mí. Entré a la universidad nada más terminar el colegio y estudié ingeniería informática. Pero no porque me gustase, sino porque una vez más era lo que se esperaba. Y también eran unos estudios que, entre comillas, prometían un trabajo. Exacto. Entonces, como varios amigos de mis hermanos habían estudiado ingeniería informática y habían conseguido trabajo nada más terminar, mis padres dijeron, pues sería una buena opción para ti, Naroa, y yo acepté sin realmente cuestionarme si era lo que quería. Entonces, pues bueno, eso marca un poco ya mi vida, porque ¿qué pasó? Terminé la universidad, conseguí un trabajo en una consultoría tecnológica y yo me vi a mí misma sentada en una silla rodeada de un mundo muy gris, haciendo programas tipo controla los tornillos de un modelo X para las palas de los molinos de viento en el almacén de China y de Estados Unidos. Y claro, aquello en realidad no significaba nada para mí. Yo me levantaba de la cama todos los días y decía, ¿esto es la vida? ¿Esto es lo que yo voy a hacer o es lo que se espera que yo haga de mí? O sea, toda mi vida yendo a un sitio, al mismo sitio, a trabajar en algo que no me motiva para llegar a los 65 años, cobrar una pensión y haberme perdido los mejores años de mi vida haciendo algo que realmente haga que palpite mi corazón, ¿no? Me Exacto. faltaban hormonas de las buenas. Necesitaba un poco de adrenalina y serotonina. Y entonces ahí es donde, digamos, comienza eh, la reinvención como pasión. Aquello que tú me preguntabas, ¿cómo te describes a ti misma? Y yo te diría que viajera y amante de la reinvención, de encontrar aquello que te hace feliz y que si mañana me he muerto, qué Puedas contenta me he sonreír. muerto, qué bien me lo he pasado. Eso sería como yo me describiría. Wow, menuda descripción. Y bueno, para que nuestros oyentes lo sepan, Naroa nos habla desde un barrio del sur de Londres y yo he sentido con ella desde el primer momento que la conocí una fuerte conexión porque durante muchos meses y sin saberlo compartíamos código postal, desayunábamos en las mismas cafeterías, incluso hemos hecho la compra, ¿verdad?, en las mismas tiendas de barrio. Qué pequeño es el mundo, Naroa, ¿verdad?
Sí, sí. Cierto, es increíble, Es es muy increíble. pequeño. Además, me acuerdo que cuando nos dimos cuenta, justo tú acababas de irte. Exacto, yo me O mudé un sea, mes antes de conocernos virtualmente. Es una cosa que hoy podríamos haber es estado haciendo increíble. esta entrevista presencial casi, ¿verdad? Totalmente. Yo ahora cuando salgo y llevo a mi niña a la guardería o voy al parque o cualquier cosa, siempre pienso, jo, hace unos meses podríamos haber estado juntas ahora, o sea, podría Juntas. haberme cruzado contigo o tomarme este café contigo. Sí, es increíble, pero bueno, creo en el destino, así Exacto. que seguro que volveremos a vernos aquí. Segurísimo, segurísimo. Y claro, yo te decía esto de que el mundo es muy pequeño porque, bueno, yo no he llegado a ver ni la tercera parte del mundo que tú has recorrido, ¿no? En una ocasión te escuché decir que tú eras una nómada de corazón y alma. Y eso a mí se me quedó marcado. Pero claro, todo nómada tiene unas raíces y tú has dicho que las tuyas están por el norte de España, ¿verdad? Cierto, sí, yo soy de Bilbao. Wow, Pura y dura. pura y Sí, sí, dura. además, mi padre era de Bilbao y mi madre es de Eibar y sí, vamos, que aunque Eibar se considera Guipúzcoa, se considera no, Ujú. es Guipúzcoa, pero bueno, está justo en esa frontera entre Guipúzcoa y Vizcaya y sí soy bilbaína de pura cepa, pero sí que me gustaría decir que esas son las raíces que me han tocado y está claro que bueno, que todos somos de donde venimos, Ujú. pero ahora, desde que he sido madre, creo que para mí lo que las raíces significan ha cambiado un poco y ahora diría que mis raíces son mi hija y que lo que me hace sentirme en casa es dónde estoy con ella. Qué bonito. Esto es un mensaje que va a llegar muy, muy fuerte. Qué bonito lo que estás diciendo, Naroa. Y seguro que cuando ella lo oiga algún día, cuando sea mayor y escuche este podcast, nos abrazaremos muy fuerte. Seguro, seguro. Y si no, se lo haremos llegar todas para que lo escuche y sepa cómo era su madre en este momento en el que ella todavía es pequeñita, ¿no? Y cuéntame, Naroa, para mí tu nombre es especial. Es especial porque creo que eres la única persona que conozco que se llama así. Y me llamó mucho la atención porque es un nombre muy cortito, pero con un gran significado. Abundancia, ¿no? Pero también he leído que significa tranquilidad. Las hay, si no lo pronuncio mal, ¿no? En vasco. ¿Es nuestra Naroa una persona tranquila? Pues sí, sí, lo has pronunciado bien, ¿Lo he Inma. pronunciado bien? Sí, lo has pronunciado bien, Lasai, sí. Abundancia y tranquilidad es lo que, bueno, hablando con gente, ¿no? Sobre el origen de mi nombre y el significado, yo siempre les contesto pues que significa abundancia y tranquilidad, pero que curiosamente no me he considerado nunca una persona tranquila, no en el sentido de hiperactiva y estar siempre moviéndome de un lado para otro, que también es verdad que me he movido bastante, pero creo Ujú. que es la no tranquilidad es más mental. Siempre desde pequeña, como decía, ¿no? Al comienzo de la entrevista, cuando me he explicado un poquito cómo me describo a mí misma, siempre he tenido esa cosa de cuestionar la felicidad, no a un nivel general, ¿no? Sino yo quiero esto, o sea, ¿esto es lo que realmente es? ¿O hay Ujú. más verdades fuera? ¿Hay que seguir el camino que parece que es el camino que va a llevarnos a la felicidad o no? Y claro, creo que eso es lo que me ha llevado a no ser una persona tranquila. ¿Por qué? Porque yo he visto muchísima gente a mi alrededor haciendo lo que teóricamente había que hacer y no siendo felices. Es Ujú. más, me atrevería a decir que he visto más gente no feliz que feliz. Y creo que aquello me marcó mucho. Por eso creo que no soy tranquila, pero no porque me guste moverme por el mundo, sino porque cuestiono mucho el porqué y el para qué de lo que hacemos en cada momento. Eres una persona muy curiosa, eso es lo que te da esa vidilla, ¿no? Exacto. Claro, yo te lo preguntaba porque creo que hay que tener grandes dotes de organización, mucho coraje, ¿no? Y muchísima tranquilidad para desarrollar esa vida apasionadamente nómada que tú has tenido durante muchos años. Esa parte de vida de tu vida que a mí tanto me atrae. Así que
me gustaría que nos contaras qué es lo que te llevó a emigrar, a recorrer el mundo y a vivir en lugares tan maravillosos como África, Indonesia o Australia y dedicarte, si no recuerdo mal, a actividades como el submarinismo de manera profesional. Sí, pues vamos atrás en el tiempo Un poquito atrás. y, exacto, rebobinamos y nos ponemos con Naroa recién terminada la carrera. Ella está en Bilbao y, y está incompleta. Yo me acuerdo que iba a trabajar y iba triste. Ujú. Y mi objetivo era que se acabase el día para poder hacer lo que me apetecía, ¿no? Que en aquella época, pues, era más quedar con las amigas, tomar algo, echarnos unas risas, planear lo que íbamos a hacer el fin de semana, pensar en cuándo eran las próximas vacaciones para viajar, ¿no? Entonces, en toda aquella época de, pues, un trabajo que no me llena y de muchas dudas personales, me voy de vacaciones a Tailandia y allí, eh, decido hacer el curso de submarinismo. Esto es porque mis hermanos, yo tengo 2 hermanos mayores y ellos solían hacer un viaje anual con los amigos a destinos muy exóticos. Y justo ese año habían ido a Australia, habían ido a la Gran Barrera de Coral, habían hecho submarinismo y yo había visto que ellos habían hecho submarinismo. Y como hermana pequeña, Te convencieron. sí, exacto. Claro, para mí ellos eran como mi Superman, ¿no? Ah, han ido a Australia, han hecho submarinismo, yo también quiero. Y además ellos pues me hablaron pues muy bien de la experiencia, ¿no? Entonces dije, pues me voy a Tailandia y me hago un buceo, que además ahí es baratito y venga. Y dicho y hecho, siempre he sido, la verdad es que bastante impulsiva. O sea, desde que lo pienso hasta que voy a la aerolínea y me compro el billete de avión, no suele pasar más de 2 días. Si lo he sentido y me ha dado el pálpito, suelo hacerlo. Y así fue, entonces me fui a Tailandia de vacaciones, me fui a la típica isla de buceo, a Koh Tao, y hice el open water, que es el primer nivel, ¿no? Que es cuando tú Ujú. aprendes a bucear hasta 18 metros. Y me encantó, entonces me vine arriba y hice el segundo nivel, que es el avanzado, donde ya puedes bucear a 30 metros. Y Wow. en esos 10 días conecté muchísimo con el instructor y él me contó pues que era un chico pues con una historia similar, ¿no? Él era de Suecia, había estudiado derecho y pasó de trabajar para una firma de abogados a terminar en una isla de Tailandia en bañador, enseñando a la gente a bucear. Y él me decía que claro, que no lo cambiaría por nada, que él era muchísimo más feliz pues en una vida simple, en la que no necesitas muchas cosas y que tampoco bueno, no estás pensando tanto en el ¿y qué será de mí con 65 años?, sino Ujú. el ¿y yo aquí y ahora cómo me siento? Y me convenció. Así que volví del viaje de Tailandia en agosto, dejé mi trabajo en febrero y en marzo me compré un billete de avión de solo ida y me fui a Sudamérica con una amiga, que reconozco que eso también me ayudó. Y entonces ahí comienza un poco el periplo. Yo me hice mochilera de profesión y Mochilera de profesión. recorrí sí, sí, la verdad es que fue una época muy bonita, también dura y solitaria, nada es perfecto, ¿eh? Todo tiene luces y Claro, sombras, claro. pero sí estuve en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, luego salté al otro lado, me fui al sureste asiático, estuve en Australia, en Indonesia, entonces claro, yo me di cuenta que viajaba, pero agotaba el dinero, agotaba los ahorros, entonces tenía que encontrar la manera de ser profesional del submarinismo para poder trabajar de ello. Aquello significaba Ujú. elegir un solo sitio en el que hacer el curso para hacerte instructora y luego trabajar de ello. Que una tienda te diga, vale, te cogemos, queremos que tú seas nuestra instructora. Entonces, pues bueno, aquello me llevó sobre todo por el sureste asiático y por Australia. Conseguí un trabajo en Fiji y pasé casi un año en medio del Pacífico Sur, en una isla diminuta de Fiji, y aquello fue una experiencia brutal, porque yo me sentía como los Como los, personajes de la serie esta de Lost. ujú. Te iba a En decir como plan, los peces en el mar, perdidas. pero todavía mejor. También, también. Yo me acuerdo que la primera vez que hice un buceo en esa tienda de buceo, en aquella isla, recuerdo que era martes y recuerdo que allí comenzábamos los buceos a las 9 de la mañana y me invadió una emoción y Mm. una felicidad. Estaba llorando bueno, el aparato que te pones en la boca para respirar, el Ujú. regulador, que se llama. Bueno, tenía el regulador en la boca y estaba tan feliz, o sea, lloraba. Yo decía, no sé cómo puedes llorar con un cacharro en la boca, que es al final como un mordedor,
con el ruido del respirar, no sé, era como, ¡buah! Y yo estaba rodeada de aquel arrecife, de ese agua flotando, diciendo, ¡buah! Creo que he encontrado mi Ikigai, yo he nacido Exacto. para esto. Y fue una época muy bonita, Mm, pero como digo, nada es perfecto y también fue una época solitaria, porque al final estar tan lejos es un reto, porque cuando estás arriba estás muy arriba, pero cuando estás abajo estás muy abajo y no tienes a nadie de los tuyos cerca. Y también vivía a 11 horas de ujú. diferencia horaria. Entonces era tan difícil coincidir que al final tú te lo guisabas y tú te lo comías. Y también estaba la situación que ahora nos parece que no existe, pero en aquella época no había smartphones. Claro, Yo era tenía un completamente. Nokia de SMS. Entonces, no había la posibilidad de llamar por internet, a no ser que tuvieras Skype y cosas Ujú, así. Era, era otro momento. No había un WhatsApp donde lanzar un audio y decir, jo, me siento muy sola o me ha pasado esto. Y luego también el hecho de estar tan lejos significa que es muy caro volver a casa. Entonces, bueno, son como cosas que he ido aprendiendo por el camino y que también me han hecho estar donde estoy ahora. Pero si tuviera que decir por qué, creo que fue porque necesitaba explorar el mundo y otra manera de vivir ujú. para darme cuenta de lo que yo realmente quería o lo que realmente no quería. Y la verdad es que se confirmó que yo lo de programar para una consultoría informática y ponerme un traje y un portátil y los tacones y sentirme ejecutiva agresiva no era para mí No era y para ti. que yo quería una vida pues más simple, más fácil, en la que, como he dicho antes, ¿no? Con una mochila de 50 litros, 5 camisetas de tirantes, 3 pantalones cortos, un jersey de manga larga, por si acaso, unos Ya zapatos de por está. si acaso y unas chancletas, vivir año y medio sin necesitar nada más. Cosa que en este otro lado del mundo y en esta otra manera de vivir es prácticamente imposible, Mm, porque parece que siempre necesitamos algo más. más para sentirnos mejor. Mm, Sí. exacto. Yo te iba a decir que con todas estas experiencias que cuentas, que me has emocionado, creo que quien nos está escuchando estará igualmente emocionado porque tú lo transmites, lo estás viviendo y recordándolo te estás emocionando también, ¿no? Me da esa sensación. Te iba a preguntar si te quedas con un aprendizaje, ¿no? Algo que después que te acompañe durante todos estos años y que quieras compartir con nosotras, pero creo que el autoconocimiento que has tenido durante todos estos viajes, momentos, es lo que más te ha marcado. ¿Es así? ¿O hay algo más Sí. que quieras compartir? No, yo creo que, el hecho de haber viajado así me ha obligado a empezar desde cero, muchas veces en muchos sitios. Ujú, Y eso tiene de bueno que de alguna manera te permite reinventarte o elegir qué aspectos de ti quieres presentar a esas personas que no te conocen de nada. Pero eso es muy cansado. Yo recuerdo cuando estábamos en Fiji, cuando estaba en Fiji, me acuerdo que los grupos de gente que venían para 5 días, 6 días y se iban todos los días constantemente, llegaba gente y se iba a esa isla, pero digamos que bueno, la estancia media, la duración media de la estancia de las personas era de 5 a 6 días. Entonces, claro, ujú, cuando conectabas con alguien era maravilloso, pero se iban al de 5 o 6 días y tenías que decir adiós. Y te dejaba el corazón roto porque tú seguías en el mismo sitio, pero te faltaba esa energía y ese calor, ese cariño, ese sentir que a alguien le importas más allá de que te lleven a bucear y a enseñarte peces y se vayan. Y a ver, es verdad que a mí me llenaba mucho, sobre todo las primeras experiencias, cuando alguien había buceado en su vida, ¿no? Y yo les cogía de la mano y les llevaba al arrecife que había en la misma playa del resort. Jo, y veía esa mirada y yo sabía que nunca iban a olvidar que la primera vez que bucearon fue en Fiji, fue conmigo y lo hicimos juntas y todo ujú. eso, ¿no? Entonces, sí que, sí que eso me llenaba, pero yo sentía un gran vacío y es en ese vacío donde empiezas a preguntarte muchas cosas a ti misma y donde empiezas también a descubrir aspectos de ti que no eres Conocías. capaz de experimentar si estás donde siempre con los de siempre.
O sea, la soledad puedes vivirla en cualquier parte, eso está claro, pero es verdad que cuando no tienes los recursos habituales para enfrentarte a esa soledad, es cuando llegan preguntas más fuertes y donde te conoces a ti misma mejor y conoces mejor tu lado oscuro. Y de hecho, después de aquella experiencia en Fiji, me acuerdo que me di cuenta que yo no quería volver a tirarme a la piscina de esa manera, no quería volver a un sitio sola de cero. Entonces, mi siguiente Ujú. movimiento después de Fiji fue volver a casa. Bueno, las razones personales me llevaron a Donosti y aunque allí me volvió a picar el gusano de viajar, esta vez elegí África, en concreto Mozambique, porque un buen amigo que hice haciendo el curso de instructora me dijo: "Vete a un pueblito chiquitín que se llama Tofo, ahí vas a encontrar una comunidad fantástica de personas súper especiales que viven ahí, y es un pueblito de buceo, pero pues bueno, como muy perdido en el mundo, o sea, no es el Ujú. típico destino, pues eso, Tailandia, Turista, Indonesia, ¿no? tal, ¿no?". Sí, es como más especial y vas a encontrar gente muy especial. Y yo le hice caso a Jauma y me fui a Tofo y allí, pues estuvimos, fui con mi pareja de entonces y vivimos en África año y medio. Un año fue en este pueblecito en Mozambique y allí, eso es lo que pienso me cambió sobre todo, fue el darme cuenta de la importancia de la comunidad. O sea, no necesitas estar sola para demostrarte nada. Todo el mundo necesitamos personas, todo el mundo necesitamos un abrazo o alguien que nos escuche o alguien que nos dé perspectiva cuando estamos perdidas, sobre todo cuando estás lejos. Esa figura, ¿no? Del estoy lejos, pero no estoy sola. Y a mí me lo Ujú. dio aquella comunidad maravillosa de gente que siguen siendo mis amigas. De hecho, algunas vinieron a verme a Bali en un viaje posterior y fue increíble, o sea, personas que conoces, ¿no? En un año de tu vida y se convierten en amigas para siempre y tienes amigas de toda la vida que no significan lo mismo o no, es porque tú ya no eres tampoco la misma, ¿no? Entonces, a mí aquello Ujú. me abrió mucho los ojos y fue un autoaprendizaje muy bueno, la verdad, el entender que yo no quería demostrarle al mundo que yo sola podía. Yo no quería eso más, yo quería estar bien y sobre todo estar rodeada de personas que me aportan y que me hacen sentir bien y que están ahí el día que estoy mal, pero que también están ahí el día que estoy bien. Y la verdad es que África en ese sentido es muy, muy, muy poderosa porque está sin explotar o desde luego no tan explotada como el resto de los destinos. Entonces Ujú. todo es mucho más real y te hace darte cuenta de lo pequeñitos que somos. Y a mí bucear en el Índico, pero en esa parte del Índico, en Tofo, me ha enseñado lo pequeñita que soy. He vivido unas corrientes súper fuertes, he experimentado estar en un barco buscando a buceadores que se han perdido, que aunque no fueran de mi grupo era como si lo fueran, y Ujú. encontrártelos hora y media más tarde flotando en la superficie diciendo, Buf. wow, y bueno, y cosas muy fuertes, pero también he saltado al agua y he buceado con un tiburón ballena, con tortugas, con mantas, con cabeza de martillos, en el mismo buceo y volviendo a la playa, ¿no? Del buceo de repente ver una ballena jorobada saltar con su cría y decir, Dios, o sea, si me muero, ¡buah! O Ya sea, lo me has muero visto feliz. todo. Sí, o sea, una potencia, o sea, es salvaje, ¡buah! Es la realidad, ¿no? Las Es cosas la no están realidad. domesticadas como aquí, por ejemplo, en Londres, donde estoy ahora. Todo es muy Salvaje, espontáneo y muy ¿verdad? real, Ujú. sí. Y eso tiene una potencia y un... Sí, te pone en tu sitio, En tu sitio, ¿no? básicamente, sí. Y Naroa, durante todo este recorrido yo te iba a preguntar si hay alguna persona que te haya marcado de manera concreta, como el instructor, ¿no? Un amigo que te aconsejó esta comunidad, pues, o un mentor, pero también te iba a preguntar si algún animal te ha cambiado, ¿no? Y te ha hecho ser la persona que tú eres en estos momentos. Pues hay varios, pero nunca, nunca me olvidaré del día que estábamos haciendo un snorkel, estábamos en Tofo, en Mozambique, Ujú. y estábamos haciendo un snorkel. Entonces, las ballenas jorobadas vienen a la costa
de mayo a noviembre habitualmente. Entonces se suelen hacer snorkels. No está permitido saltar al agua. Así como con el tiburón ballena sí, la ballena jorobada es otro rollo. Estamos hablando de un animal que un adulto, normalmente son madres con crías, ¿vale? Entonces una madre es del tamaño de un autobús, para que te hagas una idea. Un autobús de ciudad, de línea que te lleva a otro barrio, pero vamos, tamaño autobús. ¿Vale? Pequeñito. Para que nos hagamos a la idea. Sí, Sí, para sí. visualizarlo bien. Y éramos 2 clientes, o sea, había 2 clientes y llevaban buceando con nosotros un montón de tiempo, entonces había como mucha confianza y estábamos otro instructor y yo y dijimos, ¿qué? ¿Saltamos? Venga, saltamos. Y me acuerdo que saltamos al agua, que no lo teníamos permitido y está mal que lo diga, está mal que lo reconozca, pero sí, aquello me marcó para siempre, porque yo me tiré al agua y claro, uno de los motivos por los que vienen es por la riqueza de plancton en el agua, porque ellos se alimentan de plancton, o sea, una ballena no come pescado, come plancton. Y claro, entonces la visibilidad no es la mejor, o sea, el agua está llena de partículas, entonces Tú no vas tú a ver. metes el agua con el snorkel y las gafas y dices, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque tu miedo es que la madre piense que quieres atacar a su cría y vaya por ti. Y vale, no tienen una boca con dientes, pero no sé, dices, ostras, va a pegarme, o sea, va a ir a por mí simplemente a pegarme un golpe, ¿no? Como hacen con las focas o con otros animales. Y entonces, ¡buah! Ese subidón de adrenalina y lo que te he dicho antes, ¿no? Lo de sentirte pequeña en la grandeza y ponerte a ti misma en tu sitio, creemos que somos dueños de todo, ¿no? Y todo, yo puedo, yo me tiro, yo hago, yo no sé qué. Y aquella ballena nos estaba diciendo, ojo, porque ahora mismo si yo quiero, os mato. Ujú. Pero no lo hizo. No lo Y hizo. de hecho nos ofreció una de las experiencias más increíbles de nuestras vidas porque estuvo con nosotras un montón de tiempo con su cría, nadaba alrededor, subían, bajaban, se abrazaban, salió a la superficie un par de veces y yo, de verdad, o sea, creía que aquello tenía que ser el paraíso, o sea, fue una emoción y una conexión brutal. Yo estoy convencida de que nos miró a los ojos y simplemente nos lo regaló y nos dijo, mira, yo sé que estáis aquí para Para disfrutar de disfrutar. esto y vamos a disfrutarlo juntas. Y aquella ballena jorobada, buah, o sea, le pondría nombre y apellido. Sí, aquel Es fue lo un que gran te iba a momento. Ha habido muchos, preguntar. pero Te iba a preguntar, ¿le pusiste nombre y apellidos? no le pusimos nombre y apellidos, Pero casi. pero casi. Y luego, pues a nivel safari, o sea, fuera del agua, en la época en la que estuve en África, estuve un año en Mozambique, pero luego mi pareja y yo decidimos comprarnos una furgoneta 4x4 y viajar. Mm. Dijimos, bueno, ya que estamos aquí hay que ver más, ¿no? Entonces hicimos 24.000 kilómetros y recorrimos 8 países. Hicimos Sudáfrica, Namibia, Botswana, Zambia, Zimbabue, Malawi y Tanzania. Y en cada país hacíamos un safari. Además, nosotros teníamos la ventaja que como teníamos ruedas y eran 4x4, la mayoría podíamos Ujú. hacerlos a nuestro aire sin requerir un tour, ¿no? Otro Con vehículo. ellos. Ujú. Exacto. Entonces, aunque todos los animales impresionan muchísimo, sí que es verdad que a mí la hiena, y fíjate que es fea, y fíjate que todo el mundo, ¿no? En El Rey León y en todas estas pelis, ¿no? Exacto. Las tienen puestas como feas, hay scavengers que les llaman en inglés, y bueno, tienen como mala fama. Pues a mí me parecieron mucho más bonitas y sobre todo muy grandes y muy potentes. Y así como el león da mucho miedo, impone y tal, pero fíjate, lo encontré como más amable. Ujú. La hiena, nos puso me daba escalofríos. O sea, era como, buf, de aquí seguro que no salgo del coche y no me atrevo a hacer el tonto. Pero bueno, todos los animales Tienen sus tienen cosas. lo suyo. Pero bueno, yo como soy de agua, Qué pues bueno. interesante. Estoy alucinando porque yo creo que habrá muchas personas que nos estén escuchando, se sentirán identificadas y bueno, tener como mentor a una ballena o a una hiena, no todo el mundo puede presumir de eso. Claro. Así La hiena fue que, más como una lección de respeto, de decir, pero sí, pero sí, te supo poner también en tu lugar, ¿verdad? totalmente. Guau, guau. Mira, por lo general yo creo que al menos
es lo que pienso, las personas cuando nos enfrentamos a una dificultad, cuando tenemos que pensar, dar un giro a nuestra vida, casi instintivamente necesitamos viajar, ¿no? Movernos. Y bueno, un perfil como el tuyo, por lo que nos estás contando, que creo que siempre tiene la maleta preparada para volar o para coger un coche e irse de Sí. safari, imagino que será todo el contrario, ¿no? Que sentirá la necesidad de tener puntos de referencia, un lugar donde volver cuando te quieres aclarar las ideas o cuando quieres relajarte, ¿no? Te voy a preguntar, ¿es por esto que tu proyecto le has dado el nombre La Casa de la Web? Porque con todo lo que nos estás contando, yo me imagino que tu proyecto es casi como si fuera ese lugar cibernético donde refugiarse, donde refugiarte y un punto de salida, de reencuentro, de retorno, de... Sí, cuéntanos, ¿cómo llegaste a este nombre? Pues no has podido acertar más. Es así, he dado en el clavo. Pero totalmente, 100%. Sí. A ver, viajar es lo que comentábamos, ¿no? Te da muchos subidones y Ujú, también te da muchos bajones. Entonces, los subidones, pues eso, te vienes bien arriba y en los bajones bien abajo. Entonces, sí que necesitas ese anclaje, ese tú saber y sentir que hay un lugar en el mundo en el que siempre volverás a casa. Es como el ujú. turrón y lo devuelve a casa por Navidad y todo eso. Exacto. Pues es un poco eso, es casa, ¿qué es casa? ¿Qué es hogar? ¿Dónde está? O cuando jugábamos al escondite que éramos niñas y casita, y era ese lugar donde no Ujú, te podían atrapar y te sentías segura. Sí, yo eso es algo que he aprendido a valorar. Yo cuando empecé a viajar huía de casa. Casa significaba ataduras, compromisos, obligaciones, ¿no? Tener que ser de una determinada manera y hacerlo, y si no, eres la oveja negra. Siempre me sentí muy oveja negra, ¿no? ujú, Y claro, cuando te vas al otro lado del mundo y estás tan lejos de todo y de todos y estás como tan desconectada de esas raíces, empiezas a echarlas en falta y a darte cuenta del valor que tiene casa, que tiene tu familia de origen, que tienen tus ujú. amistades de toda la vida, las que no te van a juzgar y las que te van a aguantar cuando tienes el día tonto, o el bajón, o el subidón, o lo que sea, Lo que ¿no? sea. Sí, entonces la casa de la web, mi proyecto, creo que es precisamente por eso, porque al final valoro mucho, 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 mucho el que tengamos, en este caso en el que yo tenga, un espacio al que poder llamar casa, al que poder llamar hogar, en el que soltarte el cinturón, ponerte las pantuflas cómodas Ujú. y ser tú y sentir que la persona que tienes delante y que te está escuchando te está mirando a los ojos y te está mirando bonito y no te está juzgando ni te está escuchando para luego darte una opinión. No, te Te la dará si tú se la comprende. pides. Exacto. Y si tú quieres que te den una opinión, si tú quieres que te den perspectiva, siempre es bienvenida. Pero el valor de un hogar, de una casa y de unos brazos que te rodeen y que sientas ese calor, esa conexión, que al final es lo que todos los humanos buscamos, conexión, Ujú, para mí es fundamental. Entonces, sí que es verdad que ahora, pues con la pandemia y con todo esto, todo se ha vuelto mucho más digital y ujú. parece que tenemos esta distancia, ¿no? De la videollamada y de pues que todo lo presencial, pues bueno, ahora de momento no es posible. Entonces, yo sí que quería ofrecer un espacio utilizando ese nombre, ¿no? De la casa en el que decir, tranquila, puedes ser tú misma y de hecho es más, quiero que seas tú misma porque tú misma eres única porque solo eres tú. Qué bonito. Humanidad y conexión en esta Totalmente. época digital. Y bueno, ahora la pregunta que en realidad tendría que haberte hecho antes. ¿Por qué eres diseñadora de páginas web, ¿no? ¿Y qué fue Sí. lo que te llevó a emprender? Pues la pregunta está hecha en el momento perfecto, porque en realidad recoge todo lo que he contado hasta ahora. Después de África, vuelvo a casa y decido que necesito casa, que necesito hogar. Pero no elegí el hogar o el lugar adecuado. Al final, yo estaba en Donosti en ese momento, por mi relación personal, no por mi preferencia personal. Ujú, Y digamos que decidí escucharme a mí misma y que
el bichito ese de viajera me picó otra vez y decidí hacerme guía de viajes. Entonces, bueno, como tenía mucha experiencia viajando, aquello me aportaba varios meses de llevar grupos de gente, bueno, por Vietnam, Camboya y Indonesia, que es lo que hice. Y entonces hice varias temporadas durante varios años que me llevaron al final a Bali. Básicamente, pues bueno, el amor, un nuevo y diferente amor me llevó a Bali. Yo decidí que quería apostar por aquella historia y por aquel lugar, porque ya lo conocía, había pasado épocas anteriores en mis viajes del sureste asiático y demás, había pasado épocas en Bali, y era un lugar que me gustaba mucho porque te ofrecía como la vida de la isla tropical, pero a la vez había una comunidad de expatriados muy grande y había mucho emprendedor. Y para mí todo aquello era nuevo, porque yo siempre había sido una persona que había buscado trabajar para otra persona, o sea, que la Ujú. otra persona monte el chiringuito y Y yo tú. trabajo para ti. Y allí encontré como lo contrario, y eran perfiles de gente que podría ser yo, o sea, eran chicas y chicos jóvenes que simplemente habían tenido una idea y ahí era mucho más barata de llevar a cabo, porque es cierto, la vida es mucho más barata, o sea, necesitas la Ujú. mitad bueno, o sea, una cuarta parte del dinero que necesitas para sobrevivir en Londres. Entonces, de repente me vi en Bali y vi que había una potencia muy fuerte en el marketing digital, porque todo el mundo tenía proyectos y todo el mundo necesitaba una web, necesitaba redes sociales, necesitaba, yo qué sé, email marketing, necesitaba que ese negocio funcionase en digital. Y dije, Ujú. jo, esta es la mía. Yo soy informática. Además, bueno, esto no lo he contado antes, pero digamos que en todo este periplo de viajar, de volver a casa, de ahora hago esto, de ahora hago lo otro, tal, como siempre me ha gustado mucho aprender y me considero junkie digital, me encanta comprar cursos y aprender y pues me gusta aprender y se me da bien. Igual está mal decirlo, pero no me importa, se me ¿Por da qué? bien. Tengo, ¿No? tengo la capacidad de aprender cuando es algo que me interesa, por supuesto. Entonces, Claro. ya no estamos en la época de la vida en la que tienes que ir al cole porque tienes que ir al cole o tienes que ir a la uni porque tienes que ir a la uni. No, estamos en una época en la que elegimos lo que queremos aprender. Entonces yo aprendí, hice un curso de diseño web en WordPress, además como ya sabía programar y demás, a mí se me dio pues muy bien, muy rápido. Hice un curso de Community Manager, hice un curso de Google Analytics, hice un curso de MailChimp, o sea, yo iba como aprendiendo cosas. Entonces de repente me veo en Bali rodeada de gente que necesita a alguien como yo, un poco mujer orquesta, que dé a todos los palos y digo, esta es la mía. Entonces, pues básicamente eso es lo que hice. Dije, si veo la oportunidad, la voy a coger. Entonces, pues empecé haciendo una web para un restaurante, que luego me llevó a otro restaurante, que luego me pidieron que les llevase las redes sociales. Y bueno, poco a poco se me fueron abriendo oportunidades de proyectos que eran súper chulos, que me gustaban mucho y conocí pues gente pues diferente que igual nunca hubiese conocido si me hubiera quedado toda la vida en Bilbao, obvio, pero que en ese momento alimentaron esa parte de mí que nunca me había creído, que era que yo si quería, también podía Lo montar mi podías negocio hacer. y dedicarme a eso. Y claro, Bali era fácil, pues porque como digo, es económico y es fácil vivir. La parte negativa es el tema de los visados para hacerlo legal. Eso Claro. es otra conversación y otro podcast, Otro pero en podcast. el sentido de, ¿sabes? Como darte la oportunidad a ti misma y probar, Ujú. era un lugar muy bueno. Lo que pasa que luego me quedé embarazada, llegó la maternidad, en mi caso prematura extrema, mi hija nació en la semana 24 y nació en Bilbao, porque yo ya sabía que tenía un embarazo de alto riesgo y Y decidimos ir a cambiaste. Bilbao. Entonces, fuimos a Bilbao, sucedió. La semana 24, mi hija estuvo en el hospital 6 meses y bueno, digamos que aquello, aunque yo en ese momento pensaba que era lo peor que me había pasado en la vida y, oh cielos, Dios mío, ya Mm. nunca voy a volver a ser la misma persona, pues la verdad es que no soy la misma persona, soy mucho mejor y además el parar me obligó a sentir y a pensar y a enfrentarme a todo lo que había hecho hasta ese momento, al por qué yo me iba siempre, por qué viajaba siempre, por qué escapaba siempre, qué estaba yo buscando. Bueno, un montón de preguntas muy incómodas que, bueno, a través de un acompañamiento psicológico con mi psicólogo, que además el destino me lo plantó delante porque él también fue prematuro. Y te Entonces, para entendía. mí, sí, y era una manera como de hablar con mi hija de adulta. Ujú. O sea, suena un poco raro, pero era como, jo, estoy hablando con una persona que ahora tiene 40 y pico años, pero que cuando él era chiquitín vivió un proceso que
porque eres diferente, eres más pequeñito, eres más inmaduro, todo va un poco más despacio. Luego todos llegan, o la mayoría llegan, pero bueno, simplemente necesitan un poquito más de tiempo. En cualquier caso, aquello me obligó a parar y por primera vez me di cuenta que ese era el momento para ser la yo de ahora, con todo lo que había aprendido, con todo lo que había desaprendido y con mi nueva realidad, que era que ya no podía coger la maleta o la mochila e irme a otro sitio a llenarme de cosas nuevas. No, no necesitaba más cosas nuevas, yo necesitaba parar. Entonces, de ahí llega la casa de la web, de la necesidad de decir, yo lo que necesito ahora mismo es estabilidad, mi proyecto, aquel que me haga levantarme de la cama y Eso ser es. feliz y tener ganas, estar motivada y no decir, ay, qué ganas tengo de poder irme de aquí, irme a otro sitio, porque seguro que en ese otro sitio voy a estar mejor y todo va a ser mejor. O sea, el decir, en todo lo ordinario, en todo lo normal, hay algo extraordinario y eso es algo que mi hija me ha enseñado. La gente da por hecho que va a tener hijos sanos y que la vida va a ser como se han imaginado, pero no siempre es Pues así. así. Y mi caso fue ese. Yo no he tenido una niña con una salud perfecta y todo bien, al contrario. Entonces, para mí, el cada pasito pequeño que daba mi hija era un logro, mientras que para una persona que no ha pasado por ahí es algo que, bueno, que da por hecho o lo valora diferente, ¿no? Entonces, a mí Bea, mi hija, me ha ayudado a aplicar eso a la vida en general. Y yo dije, ¿por qué tengo que estar siempre buscando fuera la felicidad si la felicidad está dentro? Yo voy a buscar un Genial. hogar, una casa, una vida en la que mi trabajo me llene, me apasione, pueda cambiar la vida de los demás, ayudarles, darles aquello que he visto que necesitan, porque a lo largo de, bueno, pues el proceso de diseñar webs para otros me he dado cuenta que hay muchas cosas mejorables, sobre todo en el proceso. Y todo eso me ha llevado a hacer la casa de la web. Ujú. El proceso de conocer a las personas, que muchas veces nos olvidamos y es fundamental. Y Naroa, todo esto me lleva a tu misión en la vida, que, corrígeme si me equivoco, es dar esa visibilidad al poder que esconden mujeres empresarias y creativas gracias a la proyección de páginas web sostenibles en el tiempo, ¿no? Me habías comentado. ¿Esto es así? Así es, pero 100% además. Sí, Mm. a ver, em, una de las cosas que más me ha llamado la atención en todas las webs que he hecho hasta ahora es que normalmente em, hacemos algo, o sea, es la famosa frase esta de enséñame a pescar y pescaré, si me das un Ujú. pescado comeré, pero luego necesitaré otra vez otro. Pues es lo mismo, es esta cosa de yo te hago la web y luego adiós. Y si necesitas modificarla porque has cambiado el precio de un producto o porque te has hecho una sesión de fotos y necesitas meterlas, te creo la dependencia de que me llames. Y no solo eso, sino que en el proceso de creación de contenidos, que esto es lo más, creo, donde más he aprendido, ¿no? Ujú. Normalmente cuando las personas deciden que quieren hacer una web, no saben lo que necesitan, están un poco perdidas. Les empiezas a hablar, ¿no? Del hosting, del dominio, de tienes fotos, tienes copy, vas a hacer estrategia de email marketing, tienes un lead magnet, todas Y estas se nos cosas. cruzan los ojos. No puede. Exacto, ahí hay cortocircuito y dicen, Sí, sí. oh Dios mío. Entonces, al final, en ese estado de, ostras, estoy perdida, ¿qué necesito? Ayúdame, por favor. Les, hasta ahora es como que siempre se les quita el poder y se les dice, no, un diseñador gráfico, un copy, un tal, un cual. Y todo eso está muy bien, pero está muy bien cuando tú ya te conoces a ti misma bien, conoces tu negocio bien y simplemente necesitas ayuda fuera, o sea, necesitas Mm. externalizar determinados servicios, pero tú ya teniéndolo muy claro, ¿no? Y normalmente las mujeres que han venido a mí no están en ese proceso, no están en esa madurez de su negocio, no son personas que llevan 10 años en su negocio y que lo tienen clarísimo. No, normalmente son mujeres emprendedoras, que es donde yo tengo mi corazón puesto, que están empezando y que necesitan a alguien que Ujú. les acoja, que les haga sentir en casa y les diga, tranquila, vamos a hacer este proceso juntas, vas a sentir y pensar qué es lo que quieres, quién eres, a quién quieres hablarle, qué es exactamente el dolor, los puntos de dolor que resuelves o cuál es tu propuesta de valor, qué es lo que te hace única, qué es lo que te hace diferente. Entonces he creado un curso que he llamado Sueña tu web y en él básicamente acompaño a mis mujeres emprendedoras a que hagan el proceso de ir paso por paso, elemento por elemento,
que está compuesto una web en esa reflexión sobre, pues yo quiero que mi menú sea así, yo quiero que sea aquí y no aquí, quiero que mi copy sea así, o sea, empodero, te doy el poder de que tú escribas tu copy, porque nadie mejor que tú conoce tu negocio. Si luego Wow, necesitas externalizarlo, por supuesto, pero, o sea, pasa por el proceso de pensar de quién saber es tu lo que buyer quieres. persona. Sí, Exacto. exactamente qué es lo que ofreces, por qué lo ofreces, qué es lo que le estás resolviendo a esa persona. Entonces, bueno, eso va un poco a nivel de todo lo que significa una web, la estructura, el layout, el por qué, la funcionalidad. ¿Tú qué quieres que sea la experiencia del usuario cuando llegan a tu web? Entonces, desde tal y como yo lo veo, es como, como ofrecer un proceso en el que te acompaño desde el Ujú. principio, ese principio en el que estás perdida y no sabes por dónde empezar, yo te doy las herramientas para que lo hagas tú. Luego, sí que es verdad que yo te hago la web y luego al final yo te enseño a que manejes tu web, a que seas capaz de añadir un producto o quitarlo, o cambiarle el precio, o estas fotos ya no me gustan o quiero añadir nuevas, o esta copy no lo veo aquí, este texto quiero quitarlo. Y entonces eres, eres la piloto, o sea, tú manejas tu web, no eres una usuaria, entre comillas, que de vez en cuando, ¿no?, siente que necesita cambiar algo y Ujú. recurre al programador. Ese es mi granito de arena Bueno, que yo quiero granito, aportar. grano muy grande, porque es alucinante cómo consigues sacar a la luz ese poder que las mujeres llevamos dentro, ¿no? Y transformarlo en una web. Es increíble. Así que enhorabuena, porque creo que lo que vas a conseguir va a ser muy, muy, muy grande y que el mundo necesita de ti, Naroa. Sí, Joder, sí. muchísimas gracias. No, Ojalá, te lo ojalá. digo, Yo, desde ojalá. luego, estoy súper contenta de estar haciéndolo y me encanta escuchar lo que me estás diciendo. Así Y que se muchas te gracias. nota, Me se llena el te... alma. Eso espero. Estamos ya llegando al final de este episodio y bueno, antes de darte las gracias por todo lo que has compartido con nosotras y para ir concluyendo, me gustaría saber qué peso tiene para ti o cómo valoras el rodearte de mujeres con las que compartir inquietudes, tus características, tus emociones para evolucionar en tu camino como emprendedora y como persona, ¿no? Que creo que es la parte más importante. Pues tiene todo el peso del mundo. De hecho, en este proceso de emprendimiento que hemos compartido nosotras, de hecho, he conocido un grupo de mujeres que es que me han dado tanto que no lo saben, porque simplemente en el estar ahí, en el escuchar, en el decir, hey chicas, se me ha ocurrido esto, ¿qué os parece? O me dejáis que os envíe una encuesta para que me respondáis unas preguntas. O estar enfadada porque ese día cualquier cosa de estas que nos pasan Ujú. y, y soltar, o bueno, como digo yo, vomitar un poco, ¿no?, la La mala vida. leche que llevo dentro, sí, y que me escuchen y no sentirme juzgada, y aunque luego me sienta mal y diga, jo, no tendría que, no sé, que soltar así tan rápido la mala leche, pero luego digo, ya, pero no, porque entonces no sería yo, ni sería la vida, y todas en algún momento necesitamos hacerlo. Entonces, Ujú. para mí la comunidad ha sido fundamental y sin duda, sin duda, sin duda, no estaría ni aquí ni ahora haciendo este podcast, ni sintiéndome como me siento, ni tal vez la casa de la web hubiera salido, porque de hecho parte de la comunidad se ha convertido en clientela, son mis clientas que son, bueno, son más que clientas porque son amigas, pero ellas han sido las que han validado mi producto y me han dicho, sí, Naroa, sí, es una idea súper buena, necesitamos esto, hay mucha gente que necesita esto y adelante. Y eso me ha dado algo que no había tenido hasta ahora, que creo que es que aunque tú tienes que sentir que es tuyo, que sí lo quieres y que puedes hacerlo, el hecho de que lo valides y que te llenen, ¿no?, que te digan sí, no solo vale, sino que es necesario, Es necesario. te hace que te vengas arriba y que te tires a la piscina y digas, pues lo intento y mira, y si lo consigo, ¡buah!, fenomenal. Y si no lo consigo, no pasa nada. Si no será ni la primera ni la última vez. O sea, así que para mí la comunidad es fundamental en el proceso de emprendimiento de cualquier persona. Increíble, es que tengo la piel de gallina por todo lo que estás contando.
Y bueno, Naroa, yo te voy a hacer una última pregunta antes de que nos vayamos. ¿Qué significa para ti la increíble sensación de venirse arriba? Ya me la has contestado Pues un poquito antes, pero sí, quiero que lo pero vuelvas a bueno, repetir. sí, yo me vengo arriba muy rápido. Yo creo que para mí la increíble sensación de venirse arriba es ese momento en el que, sea por lo que sea, lo mismo te plantas el rímel y el pintalabios rojo y te vienes arriba, que recibes un feedback positivo y te vienes arriba, que ejecutas una venta y te vienes arriba, pero ese momento en el que te vienes arriba y crees que eres capaz de todo. Y no solo crees, sino que te das cuenta que verdaderamente lo eres. Simplemente tienes que venirte arriba y creértelo. Ir a tu ordenador, abrir la aplicación que sea y a por ello. Pero sobre todo es ese momento en el que no hay ningún pero, no hay ningún límite. Eres tú y no necesitas más porque te lo has creído, te has venido arriba y adelante, a tope. Como dirían en Bilbao, ¡aupai! Aupai. Bueno, pues hoy hemos hablado con Naroa Juaristi, una yonki del mundo digital cuya misión es otorgar el poder personal que cada mujer se merece. Madre de Bea, que esperamos que este episodio del podcast le sirva como futura reflexión y la llene de emoción cuando escucha a su madre todo esto que nos ha estado contando este ratito. Muchas gracias, Naroa. Ha sido un placer tenerte en nuestro podcast y disfrutar un poquito más de ti. Muchísimas gracias, Inma. Ha sido genial. He disfrutado muchísimo de esta experiencia, de hablar contigo. Siempre es un placer. He estado súper a gusto. Eres una host genial y la Gracias. verdad es que he disfrutado de contártelo porque también lo he revivido Exacto. y me ha encantado. Así que muchísimas gracias a ti. A ti y a todas vosotras deciros que volvemos muy pronto con un nuevo episodio de la increíble sensación de venirse arriba. Adiós. Llegamos al final del episodio 8 de la increíble sensación de venirse arriba, donde habéis conocido un poquito más a Naroa Juaristi, una de las 8 creadoras de este podcast por y para mujeres. Nos encantará leer vuestros comentarios y recibiros en nuestro blog y redes sociales. Os dejamos los links en la descripción.